Pero en esto de dar las gracias, deben de permitirme todos que haga un hincapié muy grande en la conferencia anterior. La verdad es que venir desde Burgos a Asturias o ir de Asturias a Burgos es duro, y es más duro con este tiempo que nos acompaña, que no es el mejor. Muchísimas gracias, María, por venir. Ella llegó ayer de Chile, según nos acaba de decir. Yo no sabía ni que estaba en Chile, porque como eso de el internet y el WhatsApp funciona igual, uno se imagina que es la vecina de enfrente la que está hablando contigo. Y bueno, es mejor, es más agradable. Pero sí, está aquí. Salió a las 11 de la mañana de Burgos y acaba de llegar a las 6, eran las 6:10 o a las 6:05, aquí a la puerta del hotel. Por eso tiene mucho más mérito. Lo que no le resta a ninguno de ustedes. Muchísimas gracias por venir, por la fidelidad que siempre muestran, y tanto el Grupo Naturalista Mabea como yo, en nombre de la Asociación Cultural La Serrana, estamos muy contentos. Son 10 años haciendo ciencia y naturaleza, y nosotros estamos teniendo mucha suerte. La verdad es que hemos llamado a mucha gente importante. Quiero recordar cuando vino Luis Miguel Delibes, cuando vino Joaquín Araujo, que bueno, dentro del mundo, de este mundo, lo de Delibes era que cumplíamos los 100 años de don Miguel Delibes, y entonces lo celebramos, y don Miguel Delibes pasa por ser uno de los primeros ecologistas, escritores ecologistas, con sillón en la Real Academia. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No tenemos más que decir que muchas gracias, estamos muy contentos. Y pienso que en este caso estamos contentos doblemente, porque se está dando lo de todos los años, pero además porque este año lo dedicamos a Fernando Fuero. Es la tercera de las conferencias. Todas, absolutamente todas, son de primera categoría. Todas. Se puede estar muy tranquilo cuando detrás hay un cartel. A esta comida se puede venir, porque el cartel es muy bueno y responde. Entonces, ahora 2 líneas nada más para no cansarles, porque les pasará a todos lo que me está pasando a mí, que tengo muchísimas ganas de escuchar a María. María Martinón es médica y paleoantropóloga, fundadora de ella dice, le estuvimos preguntando cómo se decían algunas cosas que aquí vienen en inglés, y dice, yo tampoco lo sé. Vamos, es para mí, que ustedes ya todos conocen las tremendas facilidades que tengo yo para coger inglés, que no me peleo a tiros porque está mal visto. Fundadora de la European Society for the Study of Human Evolution. Si ponen algo de su parte, debe ser una fundación y una sociedad que es para el estudio de la evolución humana. Pero aquí me lo ponen en inglés, por muy bien. Y es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia desde 1999 y directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Se especializó en antropología forense por la Universidad Complutense de Madrid y en evolución humana por la Universidad de Bristol. En 1998 entró a formar parte del equipo de investigación de Atapuerca y entre 2007 y 2015 fue responsable de la investigación sobre antropología dental en homínidos en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Desde 2015 es profesora en el Departamento de Antropología de la University College de Londres. Si al acabar voy a pronunciar bien, ahora ya lo dije mejor. ¿Sí? El 11 de diciembre de 2017 tomó posesión como directora del CNIE, imparte cursos magistrales en
muchos cursos de verano. Sus investigaciones se centran en el estudio de la paleobiología de los homínidos, evolución del aparato dental con implicaciones taxonómicas y filogenéticas, escenarios evolutivos y paleopatología. Su trabajo se ha centrado en Atapuerca, y aquí viene una palabra que ella tampoco sabía pronunciar y yo me voy a decir, Manix, en Georgia. En Atapuerca y en Manix, en Georgia. No se escribe así, pero ella nos lo dijo así hace muy bien. Además de colaborar en varios proyectos internacionales de investigación en Francia, China, Sudáfrica o Reino Unido. En Georgia hallaron los restos humanos más antiguos de fuera de África, de 1,8 millones de años, lo que podría probar que el origen de los primeros europeos es asiático en lugar de africano. Ha impartido más de un centenar de conferencias en instituciones de todo el mundo y en el curso de Ciencia y Naturaleza de la Asociación Cultural La Serrana y el Grupo Naturalista Madrid. Ella estuvo en la Academia de Ciencias de Pekín, la Academia de Ciencias de California, el Collège de France, lo pronuncio así, Francia lo sé decir así, la Universidad de Tel Aviv, los Museos Nacionales de Kenia o el Instituto Cervantes en Japón. Su trabajo ha sido clasificado dentro del top, lo máximo. Juega en la Champions, en esto de las menciones que hacen a los científicos en las revistas que llevan la clasificación. La FIFA de esto, ahí ya la tiene en el top, en lo máximo. Y nada más. Yo, bueno, aquí dice que decir que se convirtió en la primera española en recibir la medalla Rivers Memorial del Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda parece ya solo puesto aquí para que se vea lo bien que hablo yo el inglés, porque todo el mundo puede suponer que era la primera española en merecer tal distinción y tal honor. Estamos muy contentos, María, de que venga. Yo hay otra cosa que le dije a ella, y además lo comparto con todos. Mandó 6 fotografías, 6. Debí de andar en internet viendo otras 15. No he encontrado una fotografía que María no muestre esa cara risueña que tiene. La verdad, es un auténtico placer. Muchísimas gracias, bienvenida, y ahí los tienes. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que me muevo y hablo, me voy a poner de pie. Bueno, muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias a todos por haber venido además a estas horas y con este frío, aunque los de Burgos podemos presumir de frío seguramente mucho más. Y bueno, pues muchísimas gracias también al Grupo Naturalista Mabea y a la Asociación Cultural La Serrana por el placer y el honor de poder participar en una actividad alrededor del homenaje de la figura y el recuerdo de alguien tan querido y tan admirado como Fernando Fuello. De todas las cosas de las que podría hablar dentro del ámbito de la evolución humana, me pareció que desde luego, para poder homenajear a Fernando, lo mejor que podía contarles es la historia, precisamente, la historia científica del descubrimiento que está detrás de este dibujo maravilloso que probablemente todos conocéis y que, bueno, voy a contar yo un poquito, ¿no?, la intrahistoria detrás desde el punto de vista de nuestros hallazgos y nuestra investigación y cómo llegamos a comprender que teníamos lo que teníamos entre las manos. Y sobre todo un poco, yo creo que al final esa idea de mostrar que tanto la ciencia como el arte son procesos creativos. Y la ciencia también. La ciencia requiere también creatividad para poder hacer preguntas, para saber cómo sacar la información de lo que tenemos. Y esto es un poquito la historia, sí, de lo que nos encontramos. Algo que tuve la suerte de que culminara con una obra humana de tantísima belleza como este dibujo que hizo Fernando de este niño al que llamamos Montoto, y por eso es un poco el título de esta conferencia, Despertando a Montoto, el niño dormido en el tiempo. Todo empieza en una excavación, aquí tenéis la imagen, en un yacimiento que se llama Yacimiento de Panga Yasairi en Kenia. Es un yacimiento, como veis, espectacular, es una grandísima cueva, ya veis esas dimensiones, estos pilares,
Y ahí precisamente en esta pequeña imagen donde veis ahí como los tablones de madera, se estaba haciendo pues una pequeña excavación, un sondeo, ¿no? Para ver todo lo que se puede encontrar a veces en una cavidad y tener una idea de la potencialidad que puede haber en un yacimiento. Esta es una imagen de dónde está, en Kenia, es una localidad que está bastante cerca de la costa, si no me equivoco así a unos 20 kilómetros de la costa, y es una excavación en la que llevaban ya varios años excavando, pero una zona muy pequeña. A veces hacemos excavaciones en extensión, a veces los equipos de investigación hacen como sondeos, que sería como una cata más pequeña, un poco para tener un test de todo lo que podría haber y luego decidir si merece la pena abrir una excavación en extensión o no. Esto es una excavación que está liderada desde los Museos Nacionales de Kenia y un equipo de investigación de una institución que se llama la Max Planck en Alemania, en el Instituto de Jena, y ellos estaban haciendo esta excavación y esto que veis aquí es la imagen, ¿no?, de esa pequeña zanja en la que han estado excavando, y al avanzar en esa excavación, en esa zanja, pues se van descubriendo los diferentes niveles estratigráficos, ¿no?, las diferentes capas. Cada una de esas capas tiene hallazgos diferentes y representa momentos en el tiempo diferentes, de manera que las que están más abajo son las más antiguas y las que están arriba son las más recientes, ¿no? Cuando vamos yendo hacia más abajo, más antiguo en el tiempo. Entonces esto sería un poco un dibujo esquemático de esas capas, de los diferentes niveles que se van datando, y precisamente lo que vemos aquí, que es el hallazgo del que vamos a hablar ahora, estaría aquí en la capa 19, que era la más antigua, y que tendría, como veis, una antigüedad de 78.000 años. En el año 2013, en esta zanja que están bajando, encuentran como que en la pared hay como una acumulación más clarita, ¿vale? Dicen, bueno, no sabemos lo que puede ser. Cuando aumentemos un poco la excavación, es como si viéramos aquí en el perfil una zona más clarita. Cuando podemos excavar del todo y lleguemos ahí, veremos qué es lo que hay. Ahí simplemente en la pared estamos viendo esta cosa más clara. Esto es en el año 2013 y no es realmente, si no me equivoco, hasta el año 2017 que se llega en extensión a ese nivel, y lo que se encuentra lo estáis viendo aquí. Es como una acumulación en que parece que la textura y el color de la tierra es diferente y que tiene como una pequeña acumulación como de muchos huesecitos blancos. No sé bien lo que es, pero realmente lo que estás viendo es que hay algo aquí que cambia la consistencia. Eso es otra imagen, tratan de excavarlo, como veis se ve ahí un poquito, ¿no? Realmente toda esta parte que hemos dibujado aquí en negro se ve como una acumulación en la que la tierra es de un color un poquito más claro, diferente que el resto que está alrededor. Como no saben muy bien qué es lo que puede haber ahí, se meten unos tubos de natación, realmente para sacar tierra exactamente de ese carácter, para llevarlo a los diferentes laboratorios a hacer una datación, para saber exactamente la antigüedad que tiene, se toman muestras, y al sacar ese tubo del que se coge la tierra para poder analizar la antigüedad, descubren que en su interior hay también como restos de polvo de hueso. Entonces de repente me dice, hombre, a ver si esto que estamos viendo puede ser un hallazgo, puede ser un fósil, no sabemos de qué, tenemos que tener cuidado, vamos a intentar excavarlo. También en el corte en la pared ven aquí como el perfil también de otro hueso. Los investigadores que están entonces en el yacimiento tratan de excavarlo, que es lo que haríamos en cualquier lugar, ¿no? Con nuestros pincel, con muchísimo cuidado, con todas nuestras herramientas, tratar de excavar esos huesos. El problema es que se encuentran es que es tan delicada la consistencia que se deshace. Tratan de excavarlo, pero es prácticamente como estar intentando excavar cenizas. Tiene un estado de preservación tan delicado que intentar excavar significa que se destruye. Por lo tanto, deciden con buen criterio que en vez de seguirlo excavando allí intentándolo, lo que van a hacer es levantar en bloque toda esa acumulación de huesos que están viendo, que se hace con un tipo de técnicas de restauración que las estáis viendo, se escayola parte de esa tierra, se levanta en bloque, se le da consistencia y con eso, así, dicen, se la llevan allá a los laboratorios donde tienes pues, unas técnicas más delicadas, unos tipos de herramientas con mayor precisión y se lo llevan allí, ¿no? Entonces este es el bloque que se levanta y que se llevan a los laboratorios, al Museo de Kenia, donde intentan de nuevo excavar ese bloque ya con un tipo de herramientas más precisas. Estos son diferentes imágenes, como veis todo el trabajo, se toman todas las coordenadas para saber exactamente dónde viene y como veis también al tiempo que intentaban levantarlo salían muchos huesecitos en un estado de conservación muy malo. Lo que sucede es que en un momento determinado, al ver que no podían excavarlo, uno de los investigadores
que es el Michael Petrale, que es este investigador que estaba en la Max Planck en Alemania, me escribe, me manda un email, y en ese email me manda una foto, así de no muy buena calidad, como veis, de ese bloque de tierra, y me dice: tenemos aquí algo y no sé muy bien si tú crees que pueden ser restos humanos o no. Y digo: ay, Dios mío, pues eso muy bien no se ve, ¿no? Entonces digo: mándame una foto que se vea un poquito mejor, hombre. Y entonces me vuelvo a mandar otra, que como veis tampoco es que se vea mucho, ¿no? Es un bloque de tierra así sin mucha forma, que tiene así como unas sombras blanquecinas que parecen ser hueso. Me manda otra imagen, entonces ahí sí es donde yo veo esto, que son dientes, ¿vale? Me lo manda a mí porque realmente mi especialidad, y sobre todo lo que he trabajado yo durante todos estos años, hice mi tesis doctoral, son los dientes fósiles. Entonces yo le digo: mira, esos dientes que estoy viendo en la superficie sí son dientes humanos. El resto es muy difícil verlo desde aquí. Lo único que te puedo decir es que están en un estado delicadísimo. O sea, que sea lo que sea que quieras investigar qué es lo que hay en ese bloque, vas a tener que contar pues con un trabajo de restauración y de conservación muy fino, porque si no, literalmente se te va a destruir. Pero sí, te confirmo que esos dientes son humanos. Por lo tanto, ya tenía un valor arqueológico importante, porque estábamos hablando de restos humanos que tenían 78.000 años de antigüedad, ¿vale? Y eso es mucha antigüedad, sobre todo estaríamos hablando de nuestra especie, ¿vale? Nuestra especie es una especie que se originó en África hace unos 200.000 años, ¿vale? Y esto sería un Homo sapiens muy antiguo encontrado en África. La suerte que tuve es que me invitaron precisamente unos meses después a dar una conferencia en Alemania, ahí en el instituto, y coincidía que justo el investigador de Kenia había llevado ese bloque a Alemania y lo tenían allí, y me lo vuelven a enseñar, y digo: pues mira, sí, ratifico que esto que me enseñas aquí son dientes humanos, pero tienes que plantearte cómo vas a abordar la excavación de esto, porque realmente tiene muchísima delicadeza. Entonces llegan esos momentos mágicos, así que pasan una vez en la vida y me dice: ¿y tú te animarías a llevártelo contigo? Porque claro, justo acababa yo de venirme a España. Yo estuve durante unos años viviendo y trabajando en Londres, en University College London, dando clase. Justo acababa de llegar a España y me dijo: hombre, pues mira, justo ahora estoy en el CNIE, entre muchas otras cosas buenas, porque por supuesto había que presumir de la casa propia, es lo que tenemos y es verdad, es unos laboratorios, un área de conservación y restauración espectacular, de lo mejor. Son laboratorios con especialistas que han estado restaurando y trabajando con los fósiles de Atapuerca, con muchísimas otras colecciones. Entonces yo creo que el sitio sería ideal, y allí ya tengo más capacidad de estudiar y afinar y decirte: bueno, pues por lo menos esto que vemos en superficie, estos dientes, ¿qué información nos da? ¿A qué especie pueden pertenecer? ¿O qué características tienen? Y entonces con eso se dijo: ¿te lo llevarías? Y uno se queda así con la duda y dices: pues sí, me lo llevo. Entonces fue un momento muy especial, porque nos lo trajimos al CNIE. Estas son las cartas de permiso que yo guardo así con muchísima emoción, y esta es la caja que yo llevaba a los pies del avión. Claro, no sabía yo claro, igual lo dicen aquí como lo dicen en mi tierra, que en realidad me estaba llevando en el colo a un niño. Claro, esta caja, este tupper que lleva aquí en el pie, con este bloque de tierra, que yo ya llevaba con muchísimo cuidado, con muchísima atención, porque sabía que tenía mucho valor, pero bueno, lo llevaba conmigo, con muchísima delicadeza. Esta es la magia que recuerdo de tenerlo a los pies míos en el avión. El caso es que nos lo llevamos finalmente al CNIE, en Burgos, y empezamos a estudiarlo. Esto es una visión de la etapa inicial, del bloque como estaba. Venía el bloque, luego con algunos trocitos de conchas sueltas y algo de tierra, y el bloque así. Que así parece como que no se ve mucho, pero bueno, empezamos a ver como una silueta, ¿no? Así, aquí como de elementos corritos blancos, aquí más. Si lo vemos de lado, vemos que tiene una curvatura. Seguramente algunos de vosotros empezáis ya a ver un poco la forma que tiene, ¿no? Es una forma así que conserva esta curvatura, así. Aquí están estos dientes, que son los que yo reconocía. Esto podrían ser costillas, y si les damos la vuelta al bloque, vemos una estructura aquí redondeada. Pero evidentemente no se veía muy bien, ¿no? Pero digo, aquí hay algo más que dientes, ¿no? Además de ese bloque venían otras cosas. Venían algunos fragmentitos que estaban sueltos, venían algunos fragmentos también de conchas, de piedras que son de industria, ¿no? De las herramientas que tenían estas poblaciones. Y entonces lo que decidimos es aplicar unas técnicas que tenemos en el CNIE, que es la microtomografía axial computerizada. Aunque tiene ese nombre, en realidad la microtomografía es un micro-CT como un TAC. Un TAC como los que tenemos en los hospitales,
con algunas variedades, pero que permiten hacer pues como una radiografía del interior, ¿no? Está basada en una técnica de rayos X, pero a una precisión todavía mucho mayor que la que nos pueden hacer en el hospital, porque a los humanos no nos pueden someter a esos niveles de radiación. Pero para nosotros son muy útiles porque nos permiten ver el interior de las cosas, ¿no? E igual que en el cuerpo humano, dependiendo de la densidad de nuestros huesos, puedes ver los huesos en una radiografía, dijimos, vamos a aplicarle a este bloque entero este tipo de microtomografía para ver si podemos adivinar qué más puede haber en su interior. Hacemos estos diferentes cortes y lo que estamos viendo en este caso es que, por ejemplo, en su interior, aquí que ves esta cosita blanca, hay otro diente. Y digo, bueno, mira, pues ya no está mal, hay más cosas de las que vemos en la superficie. Vemos algunas sombras blanquecinas, pero lamentablemente la consistencia del hueso es tan mala, es realmente como ceniza, que apenas tiene diferencia de consistencia con la tierra. O sea, estábamos hablando de unos huesos que ya se estaban preservando muy, muy mal. Entonces decidimos que la mejor manera que tenemos de hacer es empezar a combinar excavación clásica con la mano y con las técnicas de imagen, tratando de excavar y acercarnos lo más posible al hueso, pero no demasiado para que no se nos desmorone, porque realmente no tiene esa consistencia. Y al irlo separando en bloques más pequeños, volver a meterlo en el micro-CT para que esos rayos tengan que atravesar algo más pequeñito y a ver si somos capaces de ver más. Estos son diferentes imágenes y reconstrucciones virtuales que hacemos también con la técnica del micro-CT. Y por ejemplo aquí os he marcado con color, por ejemplo alrededor de ese bloque de tierra había, por ejemplo, esto que veis aquí son conchas. Estos son fragmentos de conchas de los gasterópodos, unos caracoles muy grandes, caracoles de tierra. Estos son, a veces podemos jugar con las técnicas de imagen, de manera que al hacer la reconstrucción 3D y jugar con las sombras, a veces somos capaces de ver más en estas reconstrucciones que lo de arriba. Realmente es la misma pieza. Arriba se veía poco, de arriba a la izquierda y de abajo a la derecha es lo mismo. Y esto aquí ya empezamos a ver, no sé si algunos lo reconoceréis la forma, que esto ya es la base de un cráneo. Entonces, claro, ya empezamos a ponernos nerviosos de, bueno, es que ya estamos viendo muchas cosas. Entonces, eso que se empieza a ver ahí, luego ya lo veréis mejor en otras reconstrucciones, es que lo que estamos teniendo de un lado es la base del cráneo. No es el cráneo entero, pero sí la parte aquí donde está el agujero magno, que es el agujero donde se encajaría la columna, por donde pasa la médula espinal. Empezamos así a hacer entonces este trabajo de excavación. Mira, aquí tienes a mi compañera Pilar Fernández haciendo un trabajo, fijaros, son muchos meses de excavar algo tan delicado que se excava como lo veis, con material muy fino, con cepillos, guardábamos todo porque se guardaba hasta la tierra, el sedimento, porque nunca sabéis, como veréis después, las cosas que se pueden hacer hasta con el sedimento. Pero ha sido un trabajo delicadísimo de excavar huesos que tenían la consistencia de las cenizas. Entonces lo que vamos haciendo es avanzar un poquito en la excavación. Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa que tenemos? Bueno, pues son diferentes avances de cómo vamos excavando este bloque. Lo que vemos, por ejemplo, ahí es eso que vemos todo en azul, según se empieza a excavar, son las vértebras de una columna vertebral. Eso que veis amarillo que empezamos a ver están muy fragmentadas, pero justo salen de ahí, serían las costillas, que se encajan en la columna vertebral. Y luego hay unos fragmentitos ahí rojos que podrían corresponder por la zona a la escápula, ¿vale? Tenemos el hueso aquí, la paleta. Seguimos excavando y levantando huesecitos. Vemos lo mismo, la columna sigue en su sitio, seguimos levantando y las costillas están, unas costillas que están, como veis, todavía enganchadas a esa columna. Y seguimos avanzando. Seguimos levantando y entonces, según vamos levantando esos fragmentos y los vamos escaneando, empezamos a ver que del otro lado aparece la otra escápula. O sea, es un bloque muy pequeño, pero empieza a estar todo en su sitio. Y esas dos que veis marcadas en amarillo son las dos primeras costillas. Son las dos primeras costillas que están en una posición descendida, en vez de estar aquí, están aquí abajo giradas, pero como veis conservan perfectamente la distancia que hay entre las costillas, o sea que se han desplazado en bloque, pero están en su sitio. Y eso que veis en rojo es la clavícula. Lo mismo, está perfecta, está entera, pero simplemente, y luego lo podemos explicar, ha tenido también un giro y se ha descendido, ¿no? En una posición más baja. Seguimos excavando, aquí lo veis. Está la clavícula entera y aquí aparecen costillas del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que empezamos a ver que realmente en ese bloque, donde al principio solo veíamos dientes, hay muchas más partes anatómicas y que están todas, ¿no?, en una posición, podemos decir, que bastante en su sitio, ¿no?, a pesar de que tiene una preservación tan delicada. Seguimos avanzando. Es un bloque
esa parte ya cuando veis que la compañera Pilar le va quitando la tierra, decidimos separar en bloque la columna vertebral con parte de las costillas. Y lo separamos así, ¿lo ves? Esta es la columna, lo que hemos podido separar de las costillas. Para poder escanearlo y al ser una pieza más pequeña, se puede ver mejor en el escáner qué es lo que tiene en su interior. Y así, al levantar la costilla, podemos ver mejor la base del cráneo y los otros dos dientes que antes no veíamos en la superficie, ¿no? Entonces vamos como descomponiendo en bloques ese bloque y guardando pues, un poco la información de dónde estaba todo. Esto es un poco para que veáis que hablábamos de la creatividad. Claro, aquí hay que tener mucho conocimiento de anatomía. Claro, la suerte que tengo con un equipo fantástico, muy conocedor de muchas cosas, para darse cuenta que en este aparente amasijo de cosas que teníamos, en realidad estábamos encontrando parte del cráneo. Entonces, si veis, eso azul es la rama de la mandíbula, esto amarillo que está ahí también en su sitio es la mastoides, que es este que tenemos aquí detrás de la oreja, este bultito duro. Luego parte de la cara sí que se ha descendido, está desplazada, y eso que veis en verde, en azul también son los dientes, unos dientes que como se ha desplazado la cara están movidos, pero realmente estamos viendo que todo está prácticamente en su sitio. Prácticamente en su sitio, a pesar, y esa es un poco la paradoja, la combinación de las dos circunstancias, de tener una preservación tan mala, ¿no? Es como si se hubiera quedado todo así en el sitio, pero que apenas se les puede tocar porque es como de papel. Y estos serían como los fragmentos de la cara. Claro, este momento, cuando empezamos a quitarnos la columna y empezamos a ver que había una mandíbula con los dientes en su sitio, claro, fue un momento muy emocionante, porque dijimos que realmente aquí estamos teniendo ya mucho más, ¿no?, que simplemente unos dientes. Y de hecho esto aquí que lo veis, realmente tenemos parte de la base del cráneo, la mandíbula, el cigomático y toda esta parte del cráneo. Entonces, claro, en este momento es cuando nos estamos dando cuenta que tenemos parcialmente los restos de un niño. Y ahora veremos por qué sabemos que es un niño. Sabemos que es un niño gracias a los dientes. Que esto es también otro pequeño milagro de preservación. Esto que veis aquí es el primer molar superior y el primer molar inferior. Veis que no tiene raíz. Pero no tiene raíz porque se le haya roto, sino porque es un niño de entre 2 años y medio y 3 años de edad. Y como sabéis, a los niños les salen primero los dientes de leche y luego tienen que salir los permanentes. Los permanentes primero tienen la corona y luego se les va formando la raíz y es cuando salen y desplazan los dientes de leche. Entonces, estos dientes apenas habían ni erupcionado, o sea, no tenían ni siquiera la raíz formada. A pesar de lo cual, fijaos, parece que están prácticamente sujetos en el aire. O sea, eso nos estaba contando el nivel de preservación y de cómo estaban las cosas conservadas a pesar de su fragilidad. Es que tienen su sitio perfectamente y eso, prácticamente sujetos en el aire. Esto es también la base del cráneo, este ya sería el agujero magno, estos son los petrosos, sobre que teníamos la base del cráneo, luego teníamos la columna, pero claro, empieza a ser como muy complicado diciendo, a ver, es que no acabo de entender muy bien la posición, ¿no? Sé que estamos conservando parte, pero tenemos que seguir intentando avanzar. Hicimos estudios muy específicos de los que hacemos con los dientes, estudios de forma, de caracteres, así comparando con muchísimas otras especies, con diferentes Homo sapiens de otros lugares y con neandertales, y bueno, todos estos estudios nos llevó a la conclusión de que se trataba de un Homo sapiens, ¿vale?, de nuestra especie. Y esto es un poco un resumen de qué es lo que teníamos. Eso que veis en verde es lo que se conservaba bien, y esto que vemos con las rayitas grises es un poco lo que se conservaba, pero ya como muy machacado, ¿no?, como aquello que habíamos visto de la escápula. Entonces es ese momento en el que, claro, cuando empiezas a ver tantas cosas más o menos en su sitio, te empiezas a plantear algo que es emocionante, que es lo que digo, a ver si va a ser que tenemos un enterramiento. Porque claro, estamos viendo que hay partes que no se conservan porque ya se están deshaciendo, porque es un tipo de consistencia como de ceniza, o sea, ya es descomposición pura que está afectando incluso al hueso, pero realmente todo lo que tenemos está muy conectado, entonces tenemos que hacer esa investigación. Hoy en día en el ámbito científico y forense, para poder defender que tú tienes un enterramiento, hay que cumplir una serie de requisitos, porque tú puedes decir, esto es un enterramiento, o esto es algo que se dejó en la superficie, o esto ha sido movido o arrastrado o cogido por un animal. Para poder hablar de que tienes un depósito primario, es decir, que ese cuerpo que te estás encontrando ha sido depositado allí, no ha sido movido de otro sitio que primero estaba en un lugar y después lo han llevado allí, sobre todo lo que quieres hacer es demostrar que el cadáver ha sido depositado en ese lugar y que es en ese lugar donde se ha producido toda la descomposición, es decir, no ha sido movido ni parte, sino que es allí en ese lugar,
Una de las características principales que te van a pedir es que tengas integridad anatómica. Integridad anatómica se refiere, y el desplazamiento mínimo que puede encontrarse en el curso de descomposición, lo que te va a pedir es que todas las articulaciones y todos los elementos estén, entre comillas, en su sitio. ¿Vale? Que estén conectados, para poder decir que ese cuerpo está allí, cuando yo me lo encuentre tiene que estar todo realmente más o menos en su sitio. Que no esté desplazado o mínimamente desplazado. Y que esos desplazamientos, aunque sean pequeñitos, tú los puedas explicar en el curso de un proceso de descomposición. Es decir, nosotros tenemos los huesos. Nuestros huesos están sujetos en las articulaciones por músculos y ligamentos. Cuando uno fallece, empiezan los procesos de descomposición, entonces todos esos músculos y esos tendones se deshacen y por lo tanto esas articulaciones se quedan sueltas, ¿no? Entonces eso hace que se pueda desplazar un poquito porque se van separando. Entonces todas esas separaciones o desplazamientos tendrían que poder explicarse en el curso de esa descomposición. Y eso es un poco lo que nosotros estábamos viendo, que todo estaba en su sitio. Incluso algunos ya digamos que ni desplazados, porque ya visteis que la columna vertebral estaban todos en su lugar y todo más o menos en su sitio. Y decimos, bueno, pues los dos primeros criterios los estamos cumpliendo, ¿no? Que son los que prácticamente investiga la gente. Necesitamos entender un poco también la posición, ¿vale? Aquí parece como que no estamos viendo nada. Realmente veis esas sombras pequeñitas blancas que hay ahí en la superficie, ¿no? Que nos parece que no vemos muy bien qué es lo que hay. Ahí ya estábamos viendo, y ahora enseñaré la imagen, parte de la cabeza y de la columna vertebral. Y esto es un fémur. Entonces ya estamos empezando a adivinar cuál es la postura de ese bloque que nosotros hemos extraído. También en la superficie, aquí donde veis en este cuadradito, como os había enseñado antes, había este hueso. Pues aquí tenemos un hueso largo y aquí en el corte, digamos como aquí, teníamos otro pequeño hueso en el perfil. Con eso nosotros empezamos a trabajar en la reconstrucción, ¿vale? Este es un detalle más grande de ese hueso que nosotros por la forma creemos que era un fémur, un hueso de la pierna, ¿vale? Seguimos avanzando. Este es aquel bloque que habíamos separado que era de la columna. Lo mismo, la conservación es muy mala, pero está todo en su sitio. Este es el húmero, el brazo, esta es la escápula, que es el hueso que tenemos en la espalda. Esta es toda la columna, lo ves, lo vamos girando y está en su sitio, que hasta ese brazo sigue en su sitio prácticamente de articulación. O sea, nos lo estamos encontrando todo intacto. Todo aquello que venía en un bloque, decimos, Dios mío, es que soy capaz de empezar a identificar todos los huesos y según lo voy girando, todo está en su sitio, ¿ves? Y las costillas articuladas a la columna. Después, ¿qué más cosas podemos utilizar para poder decir que tenemos un depósito primario? Que ese cuerpo que nos encontramos estaba ahí depositado. Yo lo siento por este tipo de conversaciones, ¿vale? Es un tema un poco forense, pero bueno. Es decir, generalmente lo que tenemos es una abundancia de gasterópodos que se alimentan de gusanos. Es decir, todo el proceso de putrefacción tiene su propia fauna, ¿no? Entonces, cuando hay una descomposición de cualquier cuerpo, pues van los insectos típicos, los gusanos. Entonces, generalmente es muy típico que entonces vayamos a encontrar cerca de ese cuerpo muchos gasterópodos. Teníamos muchísimos caracoles. Muchísimos caracoles que incluso no solo los encontramos porque encontramos parte de su concha, que se acercan ahí, ¿no?, a alimentarse de ese cadáver, sino que también los podemos distinguir porque estas marquitas que veis aquí son las marquitas de la rábula, ¿no?, esta lengua que tienen los gastrópodos que al pasar dejan este tipo de rayado en la superficie del hueso. O sea que lo teníamos todo. Entonces empezamos a sumar cosas, ¿no?, que ese proceso de descomposición se ha producido ahí donde hemos encontrado esos huesos. Y por último ya, para completar, porque realmente teníamos mucha información, ¿no?, que nos estaba diciendo a favor de que todo sucedía allí, es encontrar datos geoquímicos e histológicos a favor de esa descomposición in situ. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, cuando analizamos en microscopio la estructura del hueso, el hueso tenía un tipo de alteración, que es la alteración que tú te encuentras cuando un hueso es dejado en un lugar muy húmedo y ha tenido la acción de bacterias que sobre todo actúan en los procesos de descomposición, ¿no? Esas actúan sobre el hueso, lo descomponen y hacen unas imágenes típicas, que es lo que nosotros estábamos encontrando. Y además analizamos la composición de la tierra alrededor de este cuerpo, ¿no?, del niño, y la comparamos con la tierra de fuera, del yacimiento, no la desacumulación, y en la tierra alrededor del niño encontramos una serie de componentes químicos que son los típicos productos
que se producen cuando hay una descomposición, ¿no? Que las propias bacterias necrófagas, que se están en los procesos de descomposición, tienen esos metabolismos y los hemos encontrado ahí también. O sea, todo nos apuntaba que estábamos encontrando un cuerpo que había sido depositado allí y que había sido enterrado allí probablemente muy rápido, para que pudiéramos tener ese nivel de preservación de todo tan intacto y en su lugar. Si no, si se hubiera descompuesto al aire libre, se nos hubiera desmontado, ¿no? Desarticulado y desaparecido. ¿Qué más podemos saber? Pudimos saber también, al investigar, que se trataba de un enterramiento directamente en tierra. ¿Y por qué podemos saber esto? Uno puede tener en la arqueología un enterramiento, por ejemplo, en una caja, ¿no? En un ataúd, digamos que está al aire libre. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo se va descomponiendo, en el momento en el que desaparecen todos los tendones y todos los ligamentos, se desmonta, ¿no? Os podéis imaginar la caja torácica con todas las costillas y las vértebras. Si estoy en un espacio cerrado pero con aire a mi alrededor, en el momento en el que me desarticulo, se desmorona esa caja, ¿no? Y se abre de una manera particular que también se reconoce muy bien, ¿no? Pero en este caso no pasaba esto. Como veis, tenemos un tórax que tiene volumen, ¿no? Que tiene las costillas, guardan su curvatura, está un poco aplastado, que es normal, que luego veremos la posición por el peso de la gravedad, pero estamos conservando toda esta curvatura. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que se llama el efecto reloj de arena. Y es que al estar este cuerpo descomponiéndose en un lugar directamente con la tierra, y un tipo de tierra que además le hemos analizado es una tierra como muy fluida, muy finita, según van desapareciendo las vísceras, se va filtrando en la tierra muy lentamente. Casi al mismo tiempo, ¿no? Como el reloj de arena. Y por eso no se crean vacíos y después se descompone y luego pasa a la tierra, sino que al tiempo que se van desapareciendo las vísceras va entrando toda esa tierra y por lo tanto conserva la forma. Y con esto podemos saber que era un enterramiento directamente sobre la tierra desnuda, ¿vale? No un enterramiento en una caja, no un enterramiento sino directamente aquí. Ahora nos faltaba un poco lo difícil, que era decir, bueno, ahora vamos a colocarlo otra vez, ¿no? Para comprender esa postura, ¿no? Tenemos un bloque en el que hemos visto que hay un cráneo, que hemos visto que hay una columna, pero queremos colocarlo de vuelta, ¿no? Al yacimiento para saber cómo lo han colocado originalmente allí, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, sobre todo para manipular, lo que hacemos es con el escaneo podemos hacer reconstrucciones tridimensionales y empezar un poco a jugar con esa posición y tomando las coordenadas que teníamos de ese bloque de tierra cuando había sido sacado de la tierra. Lo empezamos a colocar y empezamos a conseguir, esto es un escáner 3D que te permite hacer como fotografías tridimensionales de todos los elementos, y empezamos a ver que ese bloque de tierra, con toda la información que teníamos también de la excavación, tenía esta posición. Entonces esto es un poco parte de lo que conservamos, otros huesos estaban sueltos, como se había comentado, este fémur estaba suelto, el otro se veía en el corte, y sobre todo lo que estamos viendo, si colocamos como estaba originalmente la base del cráneo y la columna, conseguimos esta posición. Es una posición que en términos forenses llamamos de cúbito lateral, es decir, acostado sobre un lado. En este caso, un cúbito lateral izquierdo. Estamos teniendo, por lo tanto, un niño que ha sido acostado, flexionado, y sobre su lado izquierdo en posición de flexión, ¿vale? Eso también es una posición que te está hablando de algo más que simplemente una caída al azar, ¿vale? Es una posición colocada. Si tú te encuentras un cuerpo porque simplemente ha sido arrastrado por un animal, no te lo encuentras en esta posición. Y aquí toda nuestra reconstrucción tridimensional nos lo enseña y esta es la posición que obtenemos. Esto es un poco para que veáis. Nosotros esto os voy a enseñar yo un poco, como digo, el trabajo entre bastidores. Ahora se ve todo así como muy sofisticado y muy especial, pero claro, cuando nosotros estábamos tratando de entender qué es lo que teníamos, decíamos, pero a ver, yo todo el día, pero si tenía la cabeza aquí, pues si la columna está, espera, no de este lado del otro. Entonces, con mis compañeros que nos mandábamos imágenes, esta es la sombra, ¿no?, de lo que se veía en el yacimiento, estos son los dibujos que hacíamos entre nosotros. ¿Ves? Dice yo, a ver, yo aquí estoy viendo una cabeza, entonces aquí tendríamos la pierna, esto para que veáis un poco entre bastidores, uno va a veces comprender qué es lo que estaba viendo en realidad. Luego ya, de manera sofisticada, esto es esto, ¿vale? Realmente fuimos capaces, una vez que teníamos esa reconstrucción tridimensional, de volver otra vez el bloque entero al yacimiento para comprender cuál era la posición original en la que estaba, que como veis es esta. Tenemos la cabeza, la parte de la columna, restos del brazo y del fémur. Con todas estas técnicas virtuales fuimos capaces, ¿no?, de reconstruir esta posición.
Claro, esto ya en este momento estábamos muy emocionados porque nos estábamos dando cuenta de lo que teníamos, sobre todo con esta antigüedad. Aquel bloque sin forma que tenía unos dientes en superficie resulta que estaba revelando el cuerpo de un niño de no más de 3 años de edad, probablemente más cerca de los 2 años y medio, que había sido colocado en una posición flexionada y probablemente cubierto muy rápido, un poquito después de su muerte, para que realmente no hubiera alterado, ¿no?, esta conexión. Estas son otras imágenes de las diferentes reconstrucciones que hicimos, y aquí también os voy a enseñar otra vez un poco el entre bastidores. A mí me costaba al principio mucho entender la posición. Me decía, a ver, tiene la cabeza ahí y tiene la columna, pero no entiendo cuál es la posición que tiene, ¿no? Porque estoy viendo la cabeza, pero parece como que la cabeza está girada. Y entonces, entre otras cosas que tenía, yo tenía un muñeco, un Pinocho, que se le podía sacar la cabeza. Entonces yo le podía ver el agujero magno, que era el que quería verlo. Entonces intenté, jugando un poco con la posición, yo cogí a mi Pinocho, que me ayudó mucho, para intentar entender la posición y decía, ¿es esto lo que tenemos? Dije, estoy viendo por un lado la cabeza suelta separada de la columna y le estoy viendo por este lado izquierdo, le estoy viendo el agujero magno. Y de hecho, cuando vinieron todos los colegas de Alemania, un poco para cuando dije, mira, tenéis que venir porque os tengo que explicar, porque yo creo que lo que tenemos aquí es importante. Y este también, esa es otra imagen de la reconstrucción, ¿no?, de la diferente posición que vemos, ¿no? Diciendo yo ahí con mi Pinocho, pues es lo que ha pasado, lo que estamos viendo aquí es un cuerpo en posición lateral, flexionado, pero en la que esa cabeza hemos visto que se ha dislocado. ¿Vale? Entonces decimos, ¿qué pasa aquí? Y que se ha dislocado esa cabeza. ¿Cómo explicamos esa dislocación? ¿No? La cabeza no está así, está con 90 grados respecto a la columna. Si nos empezamos a fijar muy cerca de ese agujero magno, ¿no?, ese agujero que tiene en el fondo de la cabeza, lo que nos vemos de repente es que pegados al agujero magno tiene la primera, la segunda y la tercera vértebra, que se han quedado pegadas aquí y separada del resto de la columna. Y esto es muy interesante porque este patrón, ¿no?, de separación de la cabeza respecto a la columna y que las 3 primeras vértebras se vayan pegadas al cráneo, se encuentra típicamente en aquellos enterramientos en los que al individuo se le ha puesto algún tipo de almohada o de soporte perecedero. De manera que cuando esa almohada se descompone y desaparece, queda un vacío aquí y la cabeza por su peso bascula y se desarticula. ¿Qué pasa al desarticularse? Que las 3 primeras vértebras tienen un tipo de agarre ligamentoso mucho más fuerte a la base del cráneo. De manera que ¿por dónde se parte esa columna con la basculación? A la altura de la segunda o la tercera vértebra. Entonces, este tipo de basculación con las 3 primeras vértebras pegadas a la base del cráneo nos estaba sirviendo a nosotros para inferir que probablemente al niño le habían puesto algún tipo de almohada. O sea, ya tenemos la posición y la almohada. Y un poco entre bastidores os enseñaré también este vídeo que era muy casero de cuando vinieron los compañeros, ¿no? Y yo les intentaba explicar qué es lo que sucedía con mi querido Pinocho. Entonces la almohada desaparece, el cuello ahí pierde el punto de presión, sobre todo se van las 3 primeras vértebras y ¡pum! Y eso es lo que tenemos. ¿Vale? Entonces eso todo empezamos a hacer toda esa reconstrucción. Esto, de nuevo, es el entre bastidores, hay que ponerle ingenio, no juega con lo que tiene, y al final a mí me fue muy útil. Y esto ya que os voy a enseñar ahora, pues es otra cosa ya mucho más sofisticada. Mucho más sofisticada, que es el resultado de todo este trabajo que hemos estado sumando evidencias, ¿no? Y que te cuenta una historia de que una cosa es lo que tú te encuentras y nosotros tratamos de ir hacia atrás y comprender desde el principio qué es lo que ha pasado y cuál es esa secuencia. Y con esto conseguimos hacer este vídeo maravilloso que os explica un poco por detrás. Fijaros aquí todo lo que va sucediendo también en la base del cráneo a lo largo del tiempo, desde el momento en el que se supone, ¿no?, que ese niño que estaba ahí acostado, qué es lo que sucede. ¿Ves? Todo eso va desapareciendo, lo podemos ver otra vez. Entonces, con el peso de la gravedad se produce ese aplastamiento de la cavidad torácica, pero no del todo, empieza a girarse y la cabeza, ¿no?, lo podemos ver otra vez si queréis, y bascula. Entonces, eso es lo original y nosotros es lo que nos encontramos. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro trabajo? Ser capaces de explicar esto. Es decir, ¿por qué me he encontrado esto? Tengo que ser capaz de ir hacia atrás y explicar la historia. Esto es una disciplina muy bonita que se llama la tafonomía. La tafonomía es como la vida del fósil después de la muerte. Es decir, ¿qué le pasa desde que un animal se muere hasta que yo me lo encuentro?
todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces como de revertir esa historia. Y esto sería un poco lo mismo, pero de frente. ¿Vale? Es una dislocación por el empleo de un soporte perecedero, una almohada. Luego veis que hay ese aplastamiento de la cavidad torácica y al final todo pasa y que nos llega a nosotros. Pues esto. ¿Vale? Entonces, un poco lo que hablábamos antes de los procesos creativos. Hay que descubrir mucho cómo ir midiendo cada uno de los desplazamientos para poder llegar a esta historia. Un niño colocado en un sitio, enterrado muy rápido para que se pueda preservar todo en su sitio a pesar de ese estado de descomposición. ¿Qué creemos? Que le han puesto una almohada por el tipo de dislocación que tiene. Y algo más. Os acordaréis que entre los desplazamientos más importantes que tenía estaba el de la cabeza y os había comentado también el de las dos primeras costillas y la clavícula. Esas guardan ese espacio perfecto entre ellas, que es el que tendrían, pero están, en vez de estar aquí, han hecho este giro de 90 grados y han descendido un poquito dentro de la cavidad torácica. ¿Cuándo sucede eso? Sucede eso en aquellos cuerpos cuando los entierran que le ponen una mortaja o le ponen un sudario muy apretado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibes una presión fuerte en la zona de los hombros, en el momento en el que esos ligamentos desaparecen, por esa presión, lo que haces es este giro. Estas articulaciones se sueltan y giran en bloque y descienden. Entonces esto era para nosotros otra manera indirecta de saber que este niño probablemente lo habían envuelto en un sudario, en una mortaja, probablemente de origen natural, porque no nos ha quedado restos de esa mortaja. Estos son unos ejemplos de unas excavaciones arqueológicas ya conocidas en los que se ve el mismo patrón. Como veis, la clavícula descendida y las dos primeras costillas también. ¿Vale? Entonces es el mismo patrón. Claro, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? Bueno, pues que de aquel bloque de tierra, ¿no?, encontrado y que nos trajimos y que no sabíamos muy bien lo que tenía, pero que bueno, lo traje con mucho cariño, porque algo ya decía ahí, algo latía. Realmente lo que estábamos teniendo en este yacimiento era en esta capa, en la 19, con una datación de 78.000 años, representa el enterramiento humano más antiguo que se conoce en toda África. ¿Vale? Era el primer enterramiento humano en África. Y esto es tan importante que, bueno, conseguimos publicarlo en una de las revistas que más prestigio tiene en nuestro ámbito, que es la revista Nature. Esta es una revista muy importante, para nosotros y para la comunidad científica supuso un impacto grande poder publicarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la antigüedad, pero la antigüedad de uno de esos comportamientos tan particulares con los que los humanos nos identificamos. Digo que es uno de los enterramientos humanos más antiguos que se conocen en África, porque no es el enterramiento humano más antiguo que se conoce, que precisamente los más antiguos enterramientos, no acumulaciones de cuerpos a diferentes niveles, se encuentran en el Próximo Oriente, ver Israel 22, entre 130, 90, entre 90 y 100.000. ¿Vale? Eso se han encontrado en el Próximo Oriente. Eso plantea un poco, pues, que a lo mejor los más antiguos no están en África, que a lo mejor no los hemos encontrado todavía, o que a lo mejor los más antiguos sucedieron los primeros enterramientos fuera de África y luego es una práctica que empieza en África más tarde. O que a lo mejor las prácticas funerarias en África eran diferentes y no nos dejan registro fósil. Es decir, si hay algún tipo de práctica o ritual que sea relacionado con la música o con dejar un cuerpo que se lo lleve la corriente del río o algo así, a nosotros no nos va a llegar esa evidencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, dentro de todos los posibles rituales o prácticas funerarias, los enterramientos son siempre muy convenientes para los arqueólogos, porque la práctica en sí misma protege esos fósiles que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? Pero Pangayassaide se convierte en el más antiguo de toda África. Y tuvo tanto impacto que pues, se convirtió incluso en portada de esta revista. Claro, hasta aquí podríamos haber dicho que el estudio estaba acabado. Pero no lo estaba. Porque claro, cuando yo vi esto y cuando teníamos esta imagen, que nos costó mucho, como habéis visto, llegar hasta aquí, ¿no? Uno lo ve y es emocionante, y a mí personalmente, pues porque trabajo con fósiles y con huesos, estoy habituada, me parece una preciosidad. Lo reconozco. Pero yo entiendo que pueda haber quien lo encuentre tétrico, o que pueda haber a quien no le guste, o que pueda haber, y ahí estoy de acuerdo, que esta imagen a lo mejor no cuenta la historia que tiene que contar. Y la historia que tenía que contar era una historia dolorosa, sí, pero a la vez tremendamente tierna.
Porque estamos hablando de, sí, un niño que falleció entre los 2 años y medio, 3. Hace 78.000 años, que eso es mucho. Pero es un niño al que su comunidad o su familia lo enterró. Pero además no de cualquier manera. Lo arropó como se arropa un niño a dormir. Claro, y solo los seres humanos tratan a los muertos con la misma delicadeza o más con la que se trata a los vivos. Pues estamos hablando de un momento fundamental, de una manera de no querer dejar marcharse a los que se han ido. Y eso sí que es muy humano, ¿no? Todo ese tipo de cosas y de vínculos y de ceremonias y de recordatorios que hacemos para que no se marchen, ¿no? Esa necesidad además de despedirse, de ir más allá. Entonces dije yo, esta historia tiene una ternura de trasfondo tan importante que hay que darle otra cara. Entonces dije, yo lo he despertado, pero necesito que me lo despierten otra vez y que cuenten la humanidad de lo que estamos viendo. Y es ahí donde entra Fernando. Entonces yo, ¿qué voy a decir? Pues se me pone la piel de gallina. Hablé con Fernando, que yo no he tenido la suerte de conocer en persona a Fernando. Nos coincidió con la pandemia en medio y toda nuestra comunicación fue siempre virtual, aunque guardo muchos recuerdos de correos, WhatsApps, dibujos, emails, muchísimas cosas y llamadas de teléfono. Pero yo recuerdo haber llamado a Fernando y decir, a ver, Fernando, no me conoces, yo estoy aquí, tengo esta historia y yo pues quiero plantearte si tú crees que podrías o te podía interesar hacer este dibujo. Dijo inmediatamente que sí. Con esa generosidad, esa ternura y se emocionó. Y yo me emocioné con él. Y dije, es que claro, es que esto hay que contarlo, porque no quiero un dibujo de un niño muerto. Porque no es eso lo que quiero. Dije, yo quiero que sea fiel a lo que te estoy contando que ha sucedido, pero que le esté contando la historia a la gente de realmente lo que acabamos de descubrir. Entonces Fernando pues, se emocionó y durante unos meses se dedicó generosamente, exclusivamente a este niño. Y recuerdo que además estuvimos durante esos meses, a mí me coincidió tener COVID y yo estaba malita y él me mandaba los dibujos y lo que voy a compartir con vosotros de hecho es ese proceso creativo, yo no lo había compartido nunca con nadie y que fue una preciosidad y para mí fue muy emocionante porque dije, Fernando, yo a este niño lo conozco por dentro, pero yo quiero que le pongas cara, tengo unas ganas de verlo, nos llamamos el niño, Montoto, que significa niño en suajili. Y claro, esta fue la primera vez que me mandó, lo recuerdo perfectamente, y yo estaba ese día, fue cuando había cogido yo COVID en el año 2021. Y esto fue lo primero que vi. Y claro, sin palabras, claro, esto fue una barbaridad de epifanía. Y me empezó a mandar esto. Y claro, aquí ya, este niño ya cobró vida otra vez. Y esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Y esta es otra. Y esta es final. Y claro, haber vivido esa secuencia de cómo se iba resucitando el niño y cómo era Fernando, ¿no? Y se emocionaba. ¿Y tú qué crees? Y yo lo he visto. Y esta color que le pongo. Y esta sanguínea. Y este color que no sanguínea. Y toda esa meticulosidad. Bueno, pues ha sido un regalo, ¿no? Este niño ha sido un regalo desde el punto de vista científico, pero artístico y personal, por haber podido vivir esto. Y por eso esa parte que os digo, ¿no? Que realmente la ciencia y el arte son procesos creativos. Pero la suerte también de encontrarse con alguien como Fernando que lo comprendía, ¿no? Y que fue capaz de dar vida a algo que estaba muerto. Es decir, de conseguir capaz de arrancar ternura en uno de los momentos más dramáticos a los que se puede enfrentar un ser humano. Y es esto. Y esta es la historia que os quería contar. Una historia que evidentemente la cuento yo porque soy la que se ha venido aquí, pero en la que ha participado muchísima gente. Esta es mi compañera Pilar Fernández, que hizo un trabajo extraordinario de restauración. Este es el viaje que hicimos de vuelta a Kenia para devolver al niño. Esta vez sí que lo llevábamos en colo, en brazos, a conciencia. Sabíamos que lo llevábamos, lo dejamos aquí. Este es en los museos de Kenia, donde se encuentran además los fósiles más clásicos importantes del mundo, el niño de Turkana, el cascanueces, todos los grandes, o sea que el niño se ha ido a dormir entre los grandes. Ha sido un trabajo de colaboración de muchísimas personas que han ayudado, ¿no? De diferentes instituciones, un trabajo internacional en el que todos hemos participado y disfrutado y hemos aprendido muchísimo. Y sobre todo voy a decir, pues eso, un trabajo que me ha traído, entre muchas otras cosas, no solo una obra de arte, sino un amigo, y que nos acordamos de él porque evidentemente Fernando ya lo sabíamos que es uno de los más brillantes dibujantes de naturaleza, pero evidentemente está claro que también de naturaleza humana.
y espero haber podido contaros esa historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Verdaderamente emocionante. Verdaderamente. Esto es imparable. Para mí sí. Sí, para ti fue emocionante todo esto, pero vamos, es evidente que lo ha sido. Para nosotros, y creo que recojo lo que hay en la sala, que nos ha apetecido llorar. ¿Qué queréis? Más no se puede, más no se puede. Llegar con una cosa de estas, tan al fondo como ha llegado hoy, es muy emocionante, gratificante, y de las cosas que hacen creer y pensar que la humanidad tiene arreglo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere preguntarle algo a María. Es el momento de poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo nos llevó el poder hacer toda esta investigación? Pues mira, todo el trabajo de excavación, de análisis, hasta que supimos lo que teníamos, eso fue, o sea, hasta que realmente devolvimos al niño, ¿no? Cuando ya hemos tomado muestras de la tierra, ya hemos excavado, ya tenemos todo escaneado, eso 1 año, y después otro año más para montar la historia, ¿sabes? Es decir, poder hacer todo el análisis, todo el informe y el estudio ¿no? de esos análisis para que llegaran los análisis del sedimento, los análisis de tal, y poder montar toda la historia de convencer de esto. O sea que podemos decir que 2 años de trabajo, sin contar, claro, el trabajo que han hecho de excavación y eso. Pero vamos, desde que llegó a Burgos hasta que salió ese artículo pueden haber sido 2 años. En la diapositiva que presentó el mapa global, sí, he visto que está el nombre del Sidrón. Sí. ¿Tanta importancia? ¿Qué importancia tiene en el Sidrón, conjunto? sí, el Sidrón es un yacimiento. Aquí. El Sidrón es el Sidrón es un yacimiento espectacular porque supone una de las acumulaciones más grandes que tenemos de poblaciones neandertales en España. Luego tenemos la Sima de los Huesos en la Atapuerca, pero es espectacular. Entonces, ¿qué pasa y por qué está el Sidrón aquí? Por ejemplo, también está la Sima de los Huesos. Cuando nosotros tratamos de estudiar la evolución de los comportamientos funerarios y la relación con la muerte, claro, alguien me puede decir, oye, hay otros animales que cogen un cuerpo y lo echan al lado, ¿no? Cuando hay un cadáver. Pues sí, hay animales que cuando muere alguien del grupo lo echan fuera pues para no atraer a los depredadores por el olor a la carne o la putrefacción o por cuestiones de higiene, ¿no? Yo siempre lo cuento, yo tengo un hormiguero que se lo había regalado a mi hijo, que al final la que le hizo caso fui yo. ¿Qué pasa con las hormigas? Las hormigas, cuando se muere una hormiga, la sacan fuera, pero como quien saca la basura. Tal cual, ¿no? La echan ahí a un lado como, y quítamela ahí que no la quiero. Entonces, esos instintos de simplemente llevar un cuerpo y sacarlo fuera, sí. ¿Qué pasa? Todos los temas que conocemos de comportamiento mortuario y después funerario son cuando empezamos a hacer cosas que exceden lo práctico, ¿no? Cuando empezamos a dedicar un esfuerzo a cosas que si fuera simplemente eliminarla de aquí, no me molesto en llevarlo a un sitio que es súper difícil de llevar y meterlo allí y súper lejos y arriesgarme. No lo haría. Eso pasa en la Sima de los Huesos de Atapuerca. En la Sima de los Huesos de Atapuerca no tenemos un enterramiento. Enterramiento significa que hemos hecho una cavidad, ponemos un cuerpo y lo hemos tapado. En la Sima de los Huesos tenemos una acumulación de una treintena de cuerpos en un lugar que es de difícil acceso, o sea que alguien se ha molestado en hacer algo que lleva, ¿no? que el esfuerzo excede la finalidad supuestamente práctica, ¿no?
Y el sidrón está ahí también, ¿por qué? Porque empieza a haber una relación con el muerto, que decir que haces algo más, ¿no? Tienen lo que dicen que pueden ser signos de procesamiento del cuerpo, empieza a haber algún tipo, no sabes si de canibalismo ritual, o de movimiento, o de que esos han sido manipulados, entonces ya empieza a hacerse algo, ¿no? Con esos individuos fallecidos que ya empieza a exceder simplemente lo básico o lo formal. Entonces eso es un poquito. Entonces, cuando tú tienes un tipo de comportamiento que excede lo simplemente práctico, eso suele ser llamarse comportamiento mortuorio. Cuando ya empiezas a hacer algo claramente más allá, cuando ya pones como un ajuar funerario, cuando en este caso, como digo, pues envuelves al niño, le pones una almohada, cuando ya empiezas a hacer ese tipo de cosas, entonces ya hablas de comportamiento funerario. Ella tiene otra dimensión, muchas veces incluso la dimensión de la socialización, ¿no? Ya empezamos a desarrollar una práctica que compartimos, o cuando ya creas los espacios de cementerios, ¿no? Un lugar que ya tiene un significado en el paisaje, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo, yo creo que con Montoto sí es funerario, porque ahí es un tratamiento, ¿no? La almohada, el tipo de sudario, pues eso especial. Ahora, el sidrón es un yacimiento excepcional que ha dado muchísima información no solo sobre morfología de neandertales muy tempranas, sino que también pues, de comportamiento, de movilidad, se ha conseguido de genético, o sea, es un yacimiento muy, muy importante dentro del territorio, no solo de la península ibérica, pero por las implicaciones que tiene en el estudio del origen de los neandertales. ¿Queréis una pregunta aquí? Sí, bueno, primero, enhorabuena por la conferencia, que es maravillosa. Y no sé si era una pregunta tonta, No. pero vamos a ver. ¿Este niño es anatómicamente semejante a uno actual? Porque me parece que la cabeza es, yo como profano, es especialmente voluminosa, ¿no? Sí, no, es como nosotros, es como nosotros, con alguna particularidad en los dientes, que os hice antes el estudio. Los dientes es una parte esquelética que da muchísima información, generalmente porque ya lo veis que es la que mejor se preserva, porque está hecha de esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo, entonces realmente a Montoto lo pillamos desapareciendo, porque hasta los propios huesos ya estaban en pleno proceso de descomposición, pues es decir, un poquito más tarde ya no hubiera quedado nada, a lo mejor solo los dientes y la historia no se cuenta. Pero la cabeza, no, las estimaciones que hacemos, pero realmente solo conservamos parte de la base craneal, serían como nosotros. Y la taxonomía también. Tenían un carácter así un poquito primitivo, como encontrarías un Homo sapiens de 80.000 años, ¿vale? No era exactamente igual que las poblaciones actuales, pero sí, encaja dentro de lo esperable de un sapiens. Lo que pasa igual te parece que tiene la cabeza grande porque no tenemos así como el cuerpo entero, ¿vale? Tenías el cuerpo y la parte de la columna, sobre todo conservada hasta la zona torácica. Realmente la lumbar no la teníamos, ¿vale? O sea, que a lo mejor te parece la cabeza más grande respecto a la columna porque no estaba completa. Aquí. Sí, en línea con lo que decías antes del sidrón, se ha seguido, me imagino que se habrá seguido excavando a ese nivel. ¿Se han encontrado algún otro resto humano de algún otro individuo o de algún animal o algo? ¿Eso en donde? ¿En el yacimiento de Pangayas ahí? Sí, sí, donde se ha encontrado. Pues mira, por ahora no. Y yo creo que es interesantísimo hacerlo porque realmente lo que hemos explicado ha sido una zanja pequeñísima, ¿vale? Entonces lo bonito sería poder entender si fue una cosa especial para este niño o si ya era una práctica y se enterraban, o si ya está socializado, si solo se enterraban niños o era todo el mundo. Y lo interesante también es que este enterramiento está en la propia cueva donde habitan, en la entrada de la cueva, o sea que es algo también bastante singular, porque en vez de haberlo puesto fuera, ¿no? Es como a lo mejor no, es una hipótesis, no querer dejarlo marchar, en el propio lugar de residencia lo han enterrado en la entrada de la cueva. Entonces ahora lo siguiente sería, yo creo que desde luego, seguir excavando en extensión, porque si encontramos este niño, pues a lo mejor podemos encontrar más. Hay siempre un poco esa discusión, ¿no? De si, porque muchos de estos enterramientos que os comentaba, ¿no? Los que hay en el de Tabún, de Xanirá, el Escula Capsé, hay muchos niños. Entonces siempre hay esta duda de si puede ser pues porque hay una mayor mortalidad infantil, ¿vale? Pudiera ser que los niños mueren más antes y por eso los tenemos, pero en su mayoría empieza a plantearse que estadísticamente tampoco, porque también tendríamos que encontrar también esos adultos que se mueren también, a unas edades más tempranas, que a lo mejor, y eso también lo vemos a veces en la naturaleza, incluso con los chimpancés, cuando muestran duelo, que es un duelo corto, ¿no? Pero que muestran un duelo cuando se les muere una cría, que puede haber un tratamiento especial cuando se produce una muerte, podemos decir, antinatural, que es la muerte de los niños, ¿no? Pues la muerte, no hay manera de encajarla, pero dentro de lo que cabe encajamos que a ciertas edades es parte de la vida natural, pero una muerte de un niño no, se considera no natural, incluso en el reino animal. Lo ves que hay un tipo de duelo como de más difícil de encajar. Entonces a lo mejor resulta que este tipo de prácticas se hacen con los niños porque les hacen una dedicación. Ahora, para poder contestar eso,
habría que excavar. O sea que yo espero que sí, yo tengo esperanzas, ¿no?, de que tengamos más evidencia. Pero... Y si no, si excavamos una pared, pues a lo mejor este niño era especial. ¿Sabes? Que tampoco lo sabemos. ¿Alguna pregunta más? Sigue aquí, Roberto. Bueno, lo primero, agradecer la presencia de María, que es un placer, como siempre, escucharla. Lo segundo, recomendaros a todos que leáis el libro Muy Perfectos de María. De verdad que es genial y nos va a aportar mucha información. María, yo quería simplemente, y lo decía desde el mundo de las emociones, ¿no?, el que nos contaras un poco, y algunos lo percibimos, la repercusión mediática, ¿no?, de Padre Fernando, esa información que tú transmitías con él, una obra que hasta el Louvre se interesó por ella, ¿no? Un poco esa percepción, ¿no?, personal de ese momento que transmitía mucha emoción, ¿no? Fue muy emocionante, porque yo, claro, le explicaba a Fernando, y dije, Fernando, es que, bueno, yo ya os lo dije, él ya sabía que el artículo iba a salir en Nature, entonces cualquier cosa que sale en Nature tiene repercusión, ¿no?, porque es como lo más mediático, de mayor impacto dentro de nuestro ámbito. Entonces yo dije, a ver, Fernando, esto yo creo que el niño va a dar la vuelta al mundo. ¿Tú crees nuestro niño? Además decía, yo soy el padrino, bueno, el abuelo, o tal. Tú eres la del niño y el niño, entonces hablábamos del niño y tal, yo soy el padrino. Y dije, oye, Fernando, prepárate que el niño va a viajar. Y entonces la verdad es que fue espectacular. Y fue espectacular y me alegré mucho de esa otra vertiente, porque yo sé, y además es un tema que carece de más sensibilidad, que aunque a mí me parecía extraordinario, porque me había costado mucho llegar hasta allí, la imagen de la reconstrucción esquelética, ¿no?, de la posición, que fue la que se puso en portada, yo sabía que la otra iba a tener un impacto. Primero porque como obra de arte es extraordinaria. Entonces, aunque no te contara la historia que hay detrás, es extraordinaria. Pero claro, después, si esa historia de un enterramiento que tiene tantísimo impacto la acompañas en una obra de arte, claro, dio la vuelta al mundo. Entonces yo me acuerdo de contarle a Fernando, decía, Fernando, New York Times, le enviaban las fotos, Fernando, en China, y le mandaban los congresos en los que ponían unas pantallas y salía... Fernando, bueno, en la prensa nacional en toda, claro, salió en todos los lados. Fernando, el Washington Post. Entonces era, ¿pero qué me dices, Fernando? National Geographic. Es que dio la vuelta al mundo, la dio, y además dio la vuelta al mundo ese dibujo. Porque yo creo que capturó, lo que yo creo que era difícil, era la ternura y el significado que tiene este hallazgo. O sea, no es solo un hallazgo arqueológico, es que esto es doloroso, pero solo una persona como Fernando es o solo un ser humano, y ese arte que tenía él es capaz de darle ternura y consuelo al momento más dramático que se puede enfrentar uno en la vida. Entonces, dio literalmente la vuelta al mundo. O sea, no hubo un continente en el que no hubiera habido esta imagen. Me acuerdo perfectamente también cuando se interesó el Louvre por la obra. Tengo todos los dossiers de prensa y él los vivía con mucha emoción. Además, es otro más, y se lo iba mandando. Y yo creo que sí, de los trabajos que yo he hecho, es desde luego uno de los que más repercusión ha tenido. Pero fue precisamente la imagen que hizo el dibujo Fernando, yo creo que dio más vueltas, incluso que la otra. Porque contaba eso, ¿no? Y él decía, no, bueno, es un niño dormido. Y decía, prefiero eso, nosotros lo vamos a medio despertar. Y realmente era eso. Yo decía, yo no quiero un niño muerto. Para la imagen realista, yo ya tengo la de los cráneos y la calavera. Y lo hizo. Y fue espectacular, sí. Yo creo que es una imagen que se ha convertido en icono. Es decir, se reconoce. Y en el ámbito científico también. Y de hecho marcó un poco una escuela, porque luego también tengo otros investigadores que se quisieron poner en contacto con él, un poco por esa idea, es decir, que se puede contar una historia al público y luego un paso más allá. Y en ese sentido, pues la idea de haber contado con Fernando marcó una escuela que yo sé y me consta que en otras instituciones lo han hecho, han dicho ese paso siguiente de que la historia llegue también a los no científicos directamente, y él lo marcó. Yo creo que él se ha convertido así un poco, esta imagen es un icono de que la ciencia es eso, es creativa, y que la ciencia son emociones, no es la ciencia es aburrimiento ahí metido tal, la ciencia son emociones, y en esto ahí fue un mano a mano, la verdad, un regalo. Es que es casi un relato literario, ¿no? Fue un poco así. Una historia literaria. Claro. Hace falta, por parte de todos, de una sensibilidad especial para, a través de fotos y de correos, haber conseguido esto. Claro, yo me acuerdo, mira, se me pone de gallina, es que decía, a ver si va a ser, y dije yo, ay Dios mío, ¿qué os está en su sitio? Entonces yo decía, a ver si va a ser que tenemos más niños, y luego, a ver si se está enterrado. Entonces, y todas las cosas iban llegando, porque he contado con los mejores especialistas, y todas las cosas iban llegando y coincidían, porque por ejemplo cuando nos llegó el informe, me acuerdo perfectamente del análisis de la Tierra,
Digo, nunca en mi vida pensé que podría encontrar bonito un informe necrológico diciéndote estos son los productos de desecho de las bacterias en los procesos de putrefacción. Y digo, bien. Y yo, ¿sabes qué? Tal cual, ¿no? Y decía, encontraba esta belleza en todo aquello porque es que todas las piezas encajaban. Entonces sí, era como esa reconstrucción, ¿no? De puzzle. Fue fascinante, fascinante, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo sí quiero dar una información. Pero, ¿hay una pregunta allí? Ah, publicidad, eso después. Sí, vamos a informarla primero a ella, que no has cumplido todavía con el trabajo de este viaje. Bueno, por gentileza del ayuntamiento de Illas de Alberto, que está ahí, por primera vez, por lo menos, en estos 10 años, vamos a hacer una publicación de las 4 conferencias impartidas. Entonces ahora tienes que hacer otro milagro más, que es el de estos, aparte de las imágenes, 12 folios, 18. Sí, pero ¿para cuándo? Para hacer una pequeña publicación, resumen de estas conferencias. Yo creo que merece la pena que estas conferencias, sin aún escuchar a Tomás, que ya sabemos que va a ser magnífico también, merece la pena que eso, y gracias a esa disposición siempre positiva de Alberto y del Ayuntamiento de Illas, pues vamos a poder publicar este ciclo de conferencias. Entonces, vete preparando. Bueno, el momento para la publicidad, que ya veis que como siempre lo tengo, pero bueno, en este caso es un